A ver, nos queda para terminar el tema de las pilas de combustible. Hablar sobre los sistemas de pilas de combustible. A ver, hasta ahora lo que vimos son los pilas de combustible, los tipos de combustible como sistemas individuales, ¿no? Y también vimos el rollo porque es un rollo de la producción y generación de hidrógeno, ¿no? A ver, una de las ventajas que tiene la pila de a ver, siempre estamos acostumbrados a ver ligado las tecnologías del hidrógeno con las tecnologías de la pila de combustible, ¿no? Siempre los vemos mezclados. Siempre que uno oye hablar de hidrógeno, piensa en coches de pilas de combustible, y siempre que oye hablar de pilas de combustible, piensa que las pilas de combustible solo pueden funcionar con hidrógeno. Pero no es verdad. En realidad, las pilas de combustible son una tecnología que tiene su aplicación, incluso industrial, en un momento dado, y las tecnologías del hidrógeno también tienen su aplicación. Es decir, podíamos tener coches que llevaran el depósito de hidrógeno, que fueran los coches convencionales, de hecho los hay. BMW tiene coches experimentales, ¿no? Podemos quemar hidrógeno en un motor de combustión, pero también podemos quemar gasolina en una pila de combustible. Es decir, todo depende de cómo nos planteemos el sistema. Todo depende de lo que queramos montar, ¿no? En realidad hoy en día hay diseñados un montón de sistemas a base de pilas de combustible que mezclan las tecnologías del hidrógeno, las de las pilas de combustible, o algunas de ellas o algunas de ellas no, que pueden funcionar con varios combustibles y además que sirven para distintos fines. Es decir, pensar en una cosa. A ver, en una aplicación estacionaria, como puede ser la alimentación eléctrica o térmica de una vivienda, ¿qué se necesita? Calor y electricidad. ¿Y la pila de combustible puede dar calor y electricidad? Sí, sin ningún problema. Lo que pasa es que en función de la cantidad de calor y de electricidad que necesitemos, tendremos que usar un tipo de pila de combustible que me dé más calor y electricidad. Pero aún así, podríamos usar una pila de combustible que solo dé electricidad, ¿no? Que tenemos bombas de calor para generar frío y calor, utilizando como energía la energía eléctrica. Es decir, tenemos un montón de combinaciones, ¿no? De hecho, ahora el mercado de las pilas de combustible es un mercado incipiente que empieza a tener su aplicación básicamente no solo en el tema de la automoción, sino también en el tema de la alimentación o independencia energética, lo que se llama la generación distribuida o independencia energética de sistemas distribuidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues empieza a haber toda una tecnología de mezclar las pilas de combustible con otros tipos de tecnologías, pero teniendo en cuenta, evidentemente, que en el caso de la pila de combustible como generador de corriente y electricidad, pues será el núcleo de la pila de combustible lo que importa, lo que condiciona el diseño de toda la estructura o de todo el sistema, ¿no? Entonces estamos hablando de sistemas de pilas de combustible. Bien, los sistemas de pilas de combustible tienen como objetivo general en su diseño la optimización de la propia pila para que funcione en un máximo rendimiento. De ahí que muchas veces, evidentemente, el máximo rendimiento lo solemos conseguir con hidrógeno, es decir, si tenemos hidrógeno, evidentemente la pila de combustible va a funcionar mucho mejor, con mucho más rendimiento y será mucho más limpia, y minimizar el costo de la electricidad o producto de electricidad-calor o electricidad y calor, como en el caso de un sistema de cogeneración. De hecho, una pila de combustible es un sistema de cogeneración en sí mismo. Es decir, de un combustible saca calor y electricidad en la proporción, pues que dependiendo del tipo de la pila que nos interese, tomamos unos u otros, ¿no? ¿A cambio de qué? De que, bueno, pues la ventaja que tienen la mayor parte de los sistemas de pila de combustible es que son compactos, poco ruidosos y ocupan poco sitio y son razonablemente poco pesados, ¿no? Es decir, un sistema de pilas de combustible lo podemos meter en cualquier sitio donde podamos meter una caldera o una bomba de calor. Es decir, no tenemos ningún problema de espacio ni de complejidad, no es más complicado. Ahora, los requisitos son muy diferentes de otros sistemas, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema de pilas de combustible?
Pues tenemos que tener en cuenta, ahí está mezclado, las tolerancias con las condiciones del combustible, ¿no? Condiciones del combustible, tolerancias, los niveles de emisión, los usos potenciales del calor residual, es decir, para qué la queremos, los niveles de rendimiento y los criterios sobre el volumen y el peso, o peso-volumen, y también la tolerancia al riesgo, que no es nada distinto de cualquier otro sistema de generación distribuida, ¿no? Con los mismos sistemas que vamos a tener, y una instalación la vamos a tener regida básicamente por las mismas condiciones que el reglamento, por el mismo reglamento que cualquier tipo de instalación energética, ¿no? Bueno, básicamente una instalación con pila de combustible tiene tres partes principales. En el caso de que operemos con un combustible que no sea hidrógeno, necesitamos siempre necesariamente una unidad de procesado de combustible, ¿no? En el tema de la pila de combustible, hoy en día tenemos una razonable normalización, ¿no? Empiezan a estar razonablemente normalizadas y ya tenemos, digamos, escaladas en potencia. De hecho, podemos comprar una pila de óxido sólido ya con varias escalas de potencias en función del número de núcleos que tiene. Podemos comprar una pila de polímero en función, básicamente en las pilas de polímero, la potencia son múltiplos de 16 kilovatios en sistemas de alta potencia, o son núcleos de 1,2 kilovatios en sistemas de baja potencia. Las pilas de óxido sólido son ya de cientos de kilovatios en función de los núcleos que podemos montar, pero lo que no tenemos estandarizado de momento es el procesador de combustible. ¿Por qué? El procesador de combustible depende primero del tipo de combustible que queremos procesar y luego también de los requisitos de la pila de combustible. Es decir, la gran diferencia que tenemos ahora, por ejemplo, en montar un sistema con pilas de combustible, montar un sistema de calderas, por ejemplo, es que la caldera utiliza un combustible que está normalizado, no necesita ningún tratamiento. Es decir, vamos a por el camión, llenamos el depósito y en ese momento la caldera funciona con ese combustible. Hay calderas mixtas, pero ya tienen sistemas automáticos, calderas mixtas como mucho, gasóleo, gas natural, ¿no? Si necesitamos hacer un sistema con calderas que utilicen biogás o una turbina que utilice gas, entonces ya necesitamos un diseño específico. En el caso de la pila de combustible también, ya necesitamos un diseño específico porque no tenemos los procesadores de combustible normalizados. ¿Por qué? Porque, como vimos el otro día, unas pilas toleran CO, otras no lo toleran, unas pilas toleran más CO2, otras ni siquiera lo toleran, unas pilas toleran más azufre, otras toleran menos, etcétera, etcétera. Tenemos el condicionante de las pilas. Y luego la tercera parte importante de estos sistemas es la parte de acondicionamiento de energía eléctrica. A ver, aquí empieza a haber normativa al respecto. Bueno, nosotros estamos acostumbrados también a trabajar con sistemas de energía eléctrica en alterna, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si lo pensáis, realmente en una vivienda, al final lo que hacemos es, traemos la energía, es decir, ¿cuál es el objeto de trabajar con energía, con corriente alterna? El transporte. Si nosotros generamos in situ, en realidad no tendríamos por qué tener, es decir, tenemos motores de corriente continua con una eficiencia del orden de magnitudes de corriente alterna, no tendríamos que poner corriente alterna. Si nosotros generamos en distribuido, podríamos tener, lo que pasa es que no lo tenemos, es decir, en estos momentos no tenemos normativa de edificación que contemple una distribución en corriente continua. Solo hay una, ¿cuál es? La de la iluminación, ¿no? Que permite meter carriles de 12 voltios pero con una potencia limitada, ¿no? Es decir, nos permite sistemas de iluminación de 12 voltios con distribución continua, ¿sí o no? Pero no existen sistemas de potencia de 12 voltios homologados todavía, ¿no? En Estados Unidos están trabajando en el tema porque una de las ventajas de la generación distribuida para minimizar las pérdidas, pensar la energía que se produce, las lámparas halógenas, 12 voltios, transformador, todas tienen, ¿no? De hecho, todas traen su transformador. Pensar que los nuevos sistemas de iluminación que van a base de LEDs son en continua, los LEDs son diodos de corriente continua, no necesitarían transformador si nosotros alimentáramos en continua, ¿no? A las televisiones, los vídeos, los ordenadores,
Todos los sistemas electrónicos trabajan en continua. Lo único que tienen es un transformador para transformar la energía eléctrica en continua. De hecho, podríamos ahorrar, bueno, pues hay estudios por ahí, hasta un 18% de la energía eléctrica que se consume en una casa quitando los transformadores, ¿no? Excepto, ¿qué hay de corriente alterna en la casa? Motor de la lavadora y el motor de la nevera, la vitrocerámica y el horno y la campana extractora, básicamente, ¿no? ¿Hay alguna razón por la que esto no se puede trabajar en corriente continua? Los motores eléctricos no habría ningún. De hecho, por ejemplo, hay neveras para roulottes que son de corriente continua, no tiene ningún problema, se puede trabajar con corriente continua. Pero bueno, en todo caso, si yo lo que quiero es meter un sistema de pilas de combustible, bueno, ahora solo se están metiendo, bueno, que sepáis, ¿no?, que solo se están metiendo sistemas de pilas de combustible para sistemas de gran demanda que necesitan una independencia energética. Por ejemplo, ¿dónde tiene una aplicación ahora los sistemas de pila de combustible ya, aunque son muy caros, ¿no? Sí, porque valen mucho dinero de momento, porque las pilas son muy caras. Pues tienen aplicaciones militares, por ejemplo, donde la independencia es bastante importante, es decir, te puedes llevar tu tráiler con tu combustible, te puedes llevar tu pila de combustible que te da energía y calor y puedes montar un campamento que sea independiente energéticamente, no dependa de nadie y no tenga problemas de que sea fácil de sabotear, porque una pila de combustible, la instalación se puede vigilar fácilmente, ¿no? Un hospital que tiene que tener generadores en caso de emergencia de que exista, bueno, lo podemos independizar mediante un sistema de pilas de combustible, que además pueden trabajar en rangos de potencia. Pero en ese caso siempre vamos a necesitar, porque en un hospital hay aparatos de alto consumo, se necesita incluso corriente trifásica, siempre necesitamos la unidad de acondicionador de energía. Bueno, básicamente, luego lo que tendremos que decidir es, según el tipo de pila de combustible que pongo, ¿para qué la uso? Bueno, parte del calor de la pila de combustible se usa en el procesador, ¿no? Porque el procesador de la pila de combustible, el procesador salvo que usa hidrógeno, necesito un procesador que me reforme o que me transforme el otro combustible. Como ese proceso se da a temperatura muy alta, que es un reformado con vapor, 1000 grados, parte del calor lo necesito un circuito que parte del calor se me vaya al propio procesador de combustible y luego pues lo que me sobre de calor o lo que sea que no vaya a corriente, a energía eléctrica, pues lo puedo utilizar bien en ciclos de cogeneración con una turbina o bien en ciclos de apoyo con una bomba de calor, ¿no? Se lo puedo usar como cualquier otra fuente de calor más. Bueno, ¿en función de qué? Pues del tipo de pila de combustible tengo más o menos, más de uno o menos de otro. Bueno, la parte más importante en la que se está trabajando más ahora es en la parte de reformadores. Se están intentando buscar reformadores razonablemente universales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me permitiría, a ver, en estos momentos le estamos dando vueltas, ¿no?, a que tenemos que cambiar el chip de que no podemos usar solo petróleo y gas natural, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos problemas de suministro. Entonces empezamos a darle vueltas a todo tipo de posibilidades. Biogás, por ejemplo. ¿Qué es el biogás? ¿Qué lleva el biogás? A ver. A ver, si a vosotros vosotros estaréis trabajando, esperemos, dentro de poco tiempo, ¿no? Entonces, alguien os preguntará alguna vez, ¿no? Mira, esto puedo poner en esta granja una recuperación energética, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que preguntar? ¿Qué tienes? Lo primero que tienes que preguntar es sí, ¿qué tienes, no?
Entonces, en función de lo que tengas, tú tienes que adaptar algún tipo de proceso y ver dónde le puedes sacar la energía, ¿no? La cosa es tan simple como esa, ¿no? Entonces, ¿tiene purines? Podemos generar biogás, ¿no? ¿Y qué es el biogás? Es el producto de la fermentación de esos purines con unas bacterias. Es una mezcla de metano, hidrógeno, en función del tipo de bacteria, hay uno más o otro más, y CO2 y otros productos, amoníaco, algo de azufre y lo que sea, ¿no? Bien, pero podríamos tener un producto de una gasificación, que no sea de una fermentación o de un metabolismo de microorganismos, ¿no? ¿O no? ¿Podemos hacer biogás sin necesidad de microorganismos? Es decir, ¿podemos hacer biogás de residuos forestales, por ejemplo? Sí. ¿Podemos hacer un combustible del carbón sin que sea el carbón? ¿Y cómo lo hacemos? Gasificando. Bueno, podemos gasificar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos es diversos métodos de obtención de combustibles muy parecidos, ¿no?, a partir de fuentes muy diferentes. Incluso hay varias fuentes que me permiten llegar al mismo sitio, ¿eh? Es decir, estamos hablando en general, que es lo que vamos a empezar en la segunda parte ahora de la asignatura, que es de la energía de la biomasa, ¿no? Yo tengo diferentes formas de sacar energía de la biomasa, porque tengo diferentes materias primas, pero además tengo diferentes caminos para tratar la misma materia prima, ¿no? Bien, una opción sería tener un procesador de combustible universal, por lo menos intentar tener un procesador de combustible universal que tratara sólidos, líquidos o gases, ¿no? O sea, tener uno para sólidos, uno para líquidos y uno para gases. ¿Para qué nos serviría el de sólidos? Pues nos serviría para carbón, nos serviría para pellets, ¿no? Nos serviría para madera incluso, ¿no? ¿Para qué nos serviría el de líquidos? Para combustibles líquidos, gasolina, gasoil, metanol, lo que tenga ahí, ¿no? ¿Y para qué nos serviría el de gases? Pues para todo tipo de estos productos de la gasificación, productos de los metabolismos, desechos, residuos de depuradora, lo que sea, Bien, lo que pasa es que no es fácil. No es fácil. Uno, porque todo proceso de gasificación, ¿qué implica? A ver, ¿qué necesitamos para gasificar? Necesitamos temperatura alta, muy alta, ¿no? Porque esta gasificación solo se produce a altas temperaturas. Necesitamos agua. Son los dos ingredientes fundamentales que necesitamos para producir la gasificación. Si tenemos que reformar un combustible gaseoso, tenemos menos problemas, ¿no? Tenemos una cinética más fácil, pero si tenemos uno sólido es mucho más problema. Entonces seguramente necesitamos un reactor de leche fluidizado. Es decir, vamos a tener que definir una serie de condiciones en función del tipo de combustible que quiero reformar. Pero vamos a hacer vamos a hacer una abstracción a el caso de los combustibles líquidos, por ejemplo, que es lo que o el combustible gas de la pila de combustible. Metano, gas natural. Es decir, ¿un reformador universal para gas natural sería posible? Sí, bastante fácil, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el reformador? Pues primero la reacción de reformado y luego, primero el acondicionamiento del combustible para los requisitos de la pila de combustible, segundo la conversión del combustible y luego la modificación del gas reformado. El reformador, el procesador de combustible, por eso lo llamamos procesador, tiene que tragar el combustible, se supone que o bien analizarlo si viene de fuentes indeterminadas, por ejemplo una depuradora de aguas residuales, donde a lo largo del año tenemos distintos aportes de materia, tenemos distinta composición del gas de la gasificadora, entonces tendría que acomodarse a ese sistema. Pero si tenemos siempre gas natural, el gas natural viene con unas condiciones que están determinadas y cumple un requisito, no lo necesitaríamos. Tenemos que hacer la conversión, es decir, tiene que hacer la reacción en el reactor principal, que es la reacción en general va a ser una reacción o bien de pirólisis o bien una reacción de reformado, ¿no? Si es
un gas el combustible, va a ser una reacción de reformado. Si es un líquido, tendrá que tener su gasificador primero, es decir, generar el vapor del líquido, si es una gasolina, y luego tendrá también un reformado en fase vapor. Y si es un sólido, entonces pues habrá que tener su lecho fluidizador, es decir, su sistema de gasificación del sólido, y luego producir la reacción de reformado. Y luego tenemos que producir un acondicionado de este gas, porque el gas reformado, el biogás, el sintético o cualquiera de ellos, no cumple los requisitos en general que tenemos que tener para su utilización, ni siquiera en una caldera, ¿no? Aunque lo usáramos en una caldera, también tenemos que hacer un tratamiento que cumpla la legislación vigente sobre emisiones, ¿no? En la pila de combustible es peor, porque si yo meto en la pila de combustible un combustible que no lleve las características, me la cargo. Entonces tengo que tener un sistema de transformación del gas. A veces, lo más gordo de todo el procesador de la pila de combustible es esto. Dependiendo de qué pila de combustible sea, posiblemente la parte del proceso que me lleve más, que me ocupe más sitio, que me obliga a un diseño más exhaustivo, es esta, ¿no? Condiciones que tiene que cumplir el sistema del procesado del combustible. Requisitos de la pila de combustible: concentraciones de especies y caudales. Es decir, el caudal también es muy importante. El procesador de combustible tiene que ser acorde para poder alimentar la pila de combustible en su régimen, ¿no? Coste eficiente en la aplicación, una alta eficiencia térmica, una alta riqueza en hidrógeno, si es una pila de combustible que trabaja fundamentalmente con hidrógeno, que sea multicíclico, que sea compacto, de peso ligero, de arranque rápido, y posibilidad de utilizar combustible residual, porque para hacer el reformado necesita calor y no puedo, o sea, no tiene sentido que en un sistema que utiliza una alta eficiencia energética, como es una pila de combustible, utilice energía eléctrica o una resistencia para calentarla, ¿no? Tiene que ser capaz de llevar un recuperador de calor para que sea capaz de funcionar con el calor residual. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de las etapas de un proceso de un reformador, de un proceso reformado de gas natural, que es el más simple, ¿eh? Bueno, ni siquiera sería gas natural, sería estas temperaturas y condiciones están dadas para un combustible que sería metano puro, no gas natural siquiera, ¿no? Lo podemos extrapolar, creo que ya lo habíamos visto en las características del gas, lo podemos extrapolar a un gas natural porque prácticamente es metano y un poquito de etano, y lo podríamos extrapolar incluso para un gas, un biogás generado a partir de en una granja de purines o un tipo de este tipo, ¿no? El reformado se produce en el reactor principal, que es este, que se llama el reactor de alta temperatura o reactor de reformado, y es una reacción entre el CH4, es la que vimos ya en los problemas también, entre el CH4 y es esta, y el vapor de agua, para lo cual necesitamos meter en el reactor vapor de agua a la temperatura de reacción, que será 700, 800, depende de la pila, grados. Es decir, este reactor está a una temperatura no inferior a 700 grados, ¿no? Es decir, lo tenemos que calentar con calor residual del proceso o bien quemando dentro del reactor un propio combustible, ¿no? Y lo tenemos que alimentar con el oxidante si necesitamos quemar el combustible o no, o con vapor de agua si solo necesitamos reformar el combustible, ¿no? Bien, este reactor principal hoy en día está muy trabajado, ¿no? Es decir, el reactor de reformado, como reformado se usa en la industria química desde hace muchísimos años, estos reactores no son el problema, ¿no? Hacer esto es relativamente fácil. De hecho, hay unos reactores ahora que están trabajando los japoneses de reformado de gas natural para pilas de combustible en coches que son prácticamente como un bolígrafo, ¿no? Son unos catalizadores de alta eficiencia donde pasa el gas natural y se reforma, y esa parte de reformado es una parte que se calienta con unas resistencias prácticamente instantáneamente, como los calentadores del gasoil, ¿no? Es decir, con la misma batería se calienta enseguida y tiene una alta eficiencia en el reformado. El problema más grande es, primero, tenemos que eliminar el azufre
del reformado o eliminar el azufre antes de entrar en el reformado, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. Se puede eliminar después del reformado, en los que se produce la reacción en el CH4 y agua para dar H2 y CO2, o bien se puede eliminar antes. Si nosotros vamos a tener una pila de combustible que queme hidrógeno puro, como una pila polimérica, por ejemplo, que necesitaba hidrógeno muy puro, entonces lo podemos hacer aquí, antes de entrar. Tomamos algo del hidrógeno que va para la pila, lo metemos al CH4 y la reacción del hidrógeno y el CH4 elimina el SH2. Elimina en forma de SH2 el azufre, ¿no? Es decir, es la forma más fácil de hacerlo, a una temperatura incluso muy inferior a esta. Pero si no, tenemos que eliminárselo después, lo cual ya complica el problema, porque tendríamos que poner un reactor de eliminación de azufre, ¿no? Entonces tendríamos que ir por la vía de eliminación de azufre con otros métodos. Y luego tenemos que, fijaros, de este proceso se me forma CO, CO2, tenemos que eliminar el CO o no, pero en general sí. Y en muchos casos tenemos que eliminar el CO2, ¿no? ¿Os dais cuenta de qué reacción estamos hablando? Bueno, entonces, si tenemos que eliminar el CO y tenemos que eliminar el CO, entonces necesitamos hacer la reacción del intercambio gas-agua, la que vimos el equilibrio el otro día en los problemas, donde el CO y el intercambio gas-agua, el CO y el H2O forman de nuevo H2 y CO2. Pero la reacción de intercambio no se puede hacer de una sola tacada, porque si se hace un reactor de una sola tacada, entonces el equilibrio se da la vuelta. Es decir, la reacción de intercambio compite con la de reformado y le da la vuelta al de reformado. Y entonces volvemos a tener el metano y volvemos a cargarnos el hidrógeno. Entonces, para esta reacción hay que hacerla en dos etapas. Entonces, todos los sistemas de procesado de pilas de combustible llevan un reactor para el reformado más otros dos reactores para hacer la reacción de intercambio gas-agua. Uno se llama el HTWS, es decir, el intercambiador, el reactor de intercambio gas-agua de alta temperatura, y el reactor de intercambio de gas-agua a baja temperatura. Uno opera entre 260 y 370 grados y el otro en 200 y 260 grados. Y se hace un escalado de temperaturas, se hace un escalado para ir haciendo la reacción de intercambio gas-agua. H2 más CO para dar CO2 más H2 de nuevo, que incrementa la cantidad de hidrógeno que hay en el gas de salida. Bueno, si la pila de combustible es tolerante al CO, no me hace falta, pero si la pila de combustible es intolerante al CO, entonces tengo que todavía eliminar el poco CO que me queda en esa corriente de gas, que es hidrógeno y CO2 básicamente, que se llama eliminación de CO mediante oxidación parcial. Es una oxidación con exceso de aire del CO ya a una baja temperatura. Es como si quemáramos el CO a esa baja temperatura, ¿vale? Y bueno, ya tenemos todo el sistema de procesado de la pila de combustible. ¿Qué tengo que tener o no? Pues depende, aquí tenéis las características. En el caso A, para la pila de carbonatos fundidos y la de óxido sólido, no se requiere el reactor de intercambio, es decir, no se requiere esto, ni se requiere esto. ¿Por qué? Porque tragan directamente el gas reformado. Para la de óxido fosfórico no se necesita la eliminación de CO, no necesito esto. Y para el PFC son necesarios todos los componentes, ¿vale? Entonces, el procesador universal tendría que tener estas unidades, pero tendría que tener un control que analizara en función del tipo de gas de salida lo que tiene que usar, el reactor que tiene que usar, el reactor que no tiene que usar, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, en eso está trabajando todo el mundo. Es uno de los grandes campos de I+D en el tema de la tecnología de las pilas de combustible, en hacer un reformador que opere independientemente del tipo de pila de combustible, se haga universal. ¿Para qué? Básicamente para abaratar el coste, ¿no? Es decir, aunque sea más complicado por dentro, a veces para hacer la fabricación en masa sale más barato tener una unidad universal, ¿entendéis? En el caso B, por ejemplo, dice que el posible uso de agua residual y flujos de combustible para la pila de combustible y otros componentes situados, si es necesario,
puede utilizarlo. C, para combustibles líquidos es necesario un vaporizador. Tiene que llevar un vaporizador, por ejemplo, si queremos meter reformado gasolina, que se está estudiando mucho ahora, porque, por ejemplo, en temas militares se está estudiando mucho los reformadores de gasolina para vehículos militares y para suministro de tropas, por el tema de que, bueno, la gasolina es fácil de encontrar en cualquier sitio, ¿no? O sea, aún así, aunque el desplazamiento la tengo, como los aviones los necesito, los aviones queman gasolina queroseno y ya van los tanques de suministro, bueno, pues también sería interesante que hubiese procesadores directamente de gasolina, ¿no? El ejército americano, por ejemplo, tiene unos planes de desarrollo de pilas combustible para vehículos que trabajan con procesadores de gasolina. Bueno, la temperatura en el caso del esto depende de la pila y del tipo de reactor, ¿no? Ya digo, hay desde reactores que no llevan catalizadores hasta todo tipo de catalizadores que prácticamente reducen muchísimo el tamaño del reactor, ¿no? Y pueden ser pequeñitos. Nosotros aquí en la escuela diseñamos uno en un proyecto de investigación para una casa, para alimentar una vivienda con una pila de 5 kilovatios, que prácticamente cabía en el mismo sitio que cabía una lavadora, ¿no? O sea, entraba dentro, todo este proceso entra dentro del recipiente que necesita más o menos una lavadora, es decir, sería un mueble de cocina estándar, trabajando con gas natural directamente. Bueno, la limpieza del combustible debe realizarse previamente el proceso de la conversión para evitar el envenenamiento de los catalizadores. Hay sistemas de pilas de combustible con reformado externo, pero también hay sistemas de pilas de combustible con reformado interno, con lo cual me puedo evitar incluso el reactor de reformado. ¿En qué ocasión? En el caso de las pilas de óxido sólido, ¿no? Por eso están tan de moda las pilas de combustible de óxido sólido, porque la gran ventaja de la pila de combustible sólido, del óxido sólido, es que la enchufo directamente a la fuente de gas natural, de metano o de lo que sea, y no necesito prácticamente procesador de la pila de combustible. ¿Cuál es la situación ahora? ¿En qué está trabajando o en qué se está trabajando sobre este tema? Bueno, pues en lo de siempre. Primero, en la adaptación de la infraestructura, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos ahora para el cambio de modelo energético no es las opciones que tenemos para cambiar el modelo energético, sino que tenemos una infraestructura tan extremadamente desarrollada, en el caso, por ejemplo, del transporte o en el caso de la distribución de energía, tanto eléctrica como térmica, es decir, redes de corriente, redes de gas natural y redes de gasolineras, que, bueno, pues hay que rehacer o reformar esta infraestructura comercial que existe de combustibles, o incluso replantearla de nuevo. Es decir, por ejemplo, los eléctricos pues andan con el tema de la generación distribuida y todavía están con el debate de sí o no, o todavía andamos con el debate de si los centros de producción ahora tienen que ser grandes o más pequeños, o más distribuidos y que la red sea más flexible. Es decir, andamos con el debate de la distribución, pero andamos con el debate también de la producción. Y las pilas de combustible, que son además una tecnología nueva que tiene requisitos propios, pues están ahí metidas en este debate y no se sabe muy bien cómo encajarán. Respecto del combustible, a ver, seguimos teniendo el mismo debate, es decir, lo que tenemos claro todos es que el combustible ideal es el hidrógeno, por aspectos medioambientales o por criterios medioambientales, por criterios de independencia, debía de ser el combustible universal, debíamos de utilizarlo, pero si vamos a un criterio económico, a un criterio de practicidad, hoy en día no podemos abordar la producción masiva de hidrógeno así de la noche para la mañana a base de grandes centros de electrólisis, porque eso cuesta un dineral y hay que ponerlo poco a poco. Entonces podría ser práctico irse al reformado de gasolina, reformado de gas natural, o que tengamos por el medio, para pasar un periodo transitorio, ¿no? Es lo mismo que pasa en el transporte. Coches de gas natural, o saltamos directamente a coches híbridos, o dejamos los coches híbridos,
o saltamos a coches de gas natural, o sacamos a coches de hidrógeno, o metemos pilas de combustible para reformar la gasolina, es decir, andamos en el debate tecnológico de qué hacemos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de vehículos, pues bueno, los reformadores de metanol, por ejemplo, ya están muy trallados, están muy utilizados, y se sabe cómo funcionan en el tema de los coches y son más versátiles, ¿no? Es decir, ¿podemos quedarnos con esto? Sí, siempre y cuando fuese etanol, que además se pudiese obtener vía biocombustibles, o no, si lo que nos interesa es tener unas pilas de combustible en un vehículo con una potencia suficiente. Es decir, andamos por aquí todavía con estas cuestiones abiertas, no las tenemos cerradas. De hecho, no tenemos cerrado ni el sistema de almacenamiento de hidrógeno, así que todavía tenemos este debate. En el caso de las pilas de combustible tiene una aplicación muy importante, hay un programa muy grande de los ejércitos, porque tienen la aplicación, es decir, la ventaja que tiene la tecnología militar respecto a la tecnología civil es que ahí no importa el dinero, ¿no? Es decir, no importa tanto el dinero, o sea, no es que no importe, pero no importa tanto el dinero, sino como otra serie de factores: disponibilidad, independencia, no depender de nadie, no quedarse vendido en cualquier sitio, ¿no? Entonces aquí sí que en la tecnología militar está más clara. La tecnología militar investiga pilas de combustible a partir de reformado de combustibles tradicionales, lo que decía antes, ¿no? Y no tiene interés en que sea el hidrógeno, ni si el hidrógeno, es decir, la tecnología militar no tiene interés de si eso tiene un coste ambiental o no tiene un coste ambiental, si eso tiene que ser obtenido a partir de un combustible limpio o renovable o no renovable. Simplemente en la tecnología militar la pila de combustible tiene una utilidad que es que tiene una eficiencia mucho más alta que los sistemas mecánicos y que además tiene una independencia absoluta. Es decir, puede generar energía eléctrica y calor en donde sea y se puede transportar, ¿no? Esa es la gran ventaja que tienen. Y entonces, en el tema de las pilas de combustible en tecnologías militares, sí que se están estudiando mucho y se están implementando mucho. De hecho, los americanos tienen pilas de combustible, tienen vehículos todoterreno ya con pilas de combustible, están estudiando la aplicación de pilas de combustible al suministro de tropas. Los alemanes tienen ya desarrollados un par de submarinos que en vez de baterías llevan pila de combustible e hidrógeno. Es decir, bueno, los alemanes no pueden tener submarinos nucleares por el Tratado de la Guerra, entonces están trabajando para aumentar la autonomía, trabajar con hidrógeno y pilas de combustible, llevando el electrolizador dentro, etcétera, etcétera. Sí, esto sí que ya tiene una mayor aplicación. Problemas en el desarrollo. Bueno, primero, en el caso de la elección del combustible comercial adecuado para los usos específicos, en estos momentos aquí en España las experiencias que están haciendo son exclusivamente trabajando como combustible específico. Hay dos, básicamente. Instalaciones que ya están en fase de explotación semicomercial con gas natural, ¿no? En algún hospital o algún centro de este tipo. Y segundo, se están empezando a hacer instalaciones de cogeneración en depuradores de aguas residuales utilizando biogás en la pila de combustible, el gas de fermentación de los lodos de depuradoras, ¿no? Son los dos tipos de instalaciones, es decir, no hay de momento más variedad que lodos de depuradoras, biogás o bien gas natural, son los dos que se están utilizando. La flexibilidad del combustible, requisitos del formado de gas y el tamaño de una unidad de gas y los hidrocarburos, esto de momento está en fase de, todos son a nivel de escala semi-industrial o plantas de laboratorio. Industrialmente, básicamente metano, reformado en metano es el único que está funcionando en este tipo de instalaciones. Gas natural, metano, gas natural. Bueno, en el tema, además de la aplicación de estos sistemas de pilas de combustible, pues, primero, son muy caras, ¿no? Es decir, las pilas de combustible en sí mismo en estos momentos son una tecnología que ya está razonablemente madura, pero que no las venden por ahí, con lo cual las que venden son carísimas, ¿no? Son una maravilla desde el punto de vista de su funcionamiento,
porque no tienen fallos, no tienen caídas, no tienen partes mecánicas, es decir, tienen una durabilidad totalmente demostrada, pero son muy caras. Entonces, este sistema, a la hora de establecerlo, si no es a través de un mecanismo de subvención, como puede ser un proyecto europeo, una cosa de estas, de momento no están en fase comercial, porque no compiten, ¿no? No compite, una pila de combustible no puede competir con una caldera, ni siquiera puede competir con un sistema de apoyo de energía solar, con un sistema solar térmico, por ejemplo, ¿no? Y además, de momento tienen un nicho de mercado, solo un nicho de mercado que tiene una aplicación clara, que es el tema de la tecnología de las naves espaciales, ¿no? En el tema de satélites y estación espacial, naves espaciales, es el único sitio donde ahí no hay otro sistema que los pueda reemplazar. En cualquier otra aplicación, pues tenemos alternativas. Concretamente, en el tema de la automoción. En el tema de la automoción, ¿qué está pasando? Pues que la implantación de las pilas de combustibles en los coches se está ralentizando en investigación, por ejemplo, respecto de la investigación en las baterías. Es decir, ya estamos en un estadio que las baterías, la tecnología de las baterías empieza a rascar la tecnología de la gasolina. Es decir, ya tenemos baterías experimentales de litio que son capaces de almacenar 2 veces más por unidad de peso de energía que la gasolina. Y entonces, en ese momento que se alcance ya comercialmente a precios razonables, como es el caso de las baterías de litio fosfato de hierro, los precios de la gasolina, entonces en ese momento las pilas de combustible volverán a pararse, porque empezarán a compensar. Porque en ese momento ya dejamos de pensar en los criterios económicos y solamente podemos aplicarle a la pila de combustible el razonamiento ambiental. Es decir, lo único que ganamos a mayores con una pila de combustible de hidrógeno es que ambientalmente es más sostenible, ¿entendéis? Pero se mete por el medio la batería, que se puede hacer ambientalmente más sostenible, porque la energía eléctrica hay una parte que la puede hacer renovable. Entonces, bueno, al fin y al cabo, como la parte renovable siempre se hace a través de subvenciones, y pues mover las subvenciones para un sitio o para otro. ¿Para dónde es mejor mover las subvenciones según un criterio? Parece lógico que sea más bien moverlo hacia la parte de subvención de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque la pila de combustible va en el coche, entonces tú tienes que dar una subvención a una cosa que va allí, de un fulano, y mientras que si tú subvencionas la producción se puede usar para el coche, pero se puede usar para la casa, ¿no? Con lo cual, digamos, se está mudando un poco el tema de las ayudas a la implantación en el automóvil de las pilas de combustible de hidrógeno por el fomento de la mejora en el tema de las baterías, porque, repito, ya están muy evolucionadas, luego implican muchos menos problemas que las pilas de combustible, porque la batería es cerrada, ¿no? Es todavía menos compleja que la pila de combustible, y realmente su desarrollo ha sido espectacular en los últimos 5 años, han aparecido generaciones y siguen apareciendo desarrollos espectaculares, ¿no? Por otro lado, en aplicaciones convencionales de gran potencia, como pueden ser hospitales, como pueden ser urbanizaciones, tenemos los motores de combustión, la generación tradicional, que, aunque es muchísimo menos eficiente, es mucho más barata. Y luego también tenemos las turbinas de gas, y ahora microturbinas de gas, que son una tecnología razonablemente barata, pero son una tecnología muy madura y bastante eficiente, ¿no? En el caso de la gran generación, todavía tenemos el debate de la nuclear, ¿no? Si la nuclear compensa irse a un modelo nuclear, baterías, o un modelo de hidrógeno, pilas de combustible, ¿no? Seguimos con este debate. En estos momentos, en mi opinión, está perdiendo el debate en las pilas de combustible, ¿no? Es decir, la mentalización en los últimos 2-3 años ha ido por el tema de que va a tener que ser una solución energía eléctrica, si puede ser nuclear, si no puede ser nuclear mejor, pero si no, que sea nuclear. Es decir, las administraciones públicas europeas están mudando al modelo de vamos a fomentar el coche eléctrico como sea, a cambio de que si hay que permitir avanzar la energía nuclear se permite, y si no, vamos a intentar pues la energía eólica o la energía fotovoltaica, para que esta energía eléctrica del automóvil más sostenible sea renovable. En el caso de la tecnología espacial, pues ahí sí que ya no hay
ya no hay duda, ¿no? La generación a través de pilas de combustible, ahí tiene su mercado. Lo que pasa es que, evidentemente, estamos hablando de mercados muy reducidos, una tecnología muy de vanguardia, en donde no importa el dinero, y eso, el problema de la tecnología espacial es que no importa el dinero. Por lo tanto, desde que algo entra en tecnología espacial hasta que llega al consumidor normal de abajo, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar. Ahí vemos un esquema de cómo sería la eficiencia de estos sistemas, de los sistemas comparados, ¿no? Ahí tenéis una comparación de lo que sería la eficiencia final de un proceso basado en un sistema de pilas de combustible, un sistema, entendiendo la eficiencia de todo el sistema completo al respecto de un sistema de convencional, que sería un sistema a base de petróleo o gasolina. A ver, aquí esto ¿cómo lo leemos? Lo leemos en función de la eficiencia de cada unidad. Es decir, pasamos del recurso energético, la recuperación del recurso, en el caso del petróleo pues es la extracción, ¿no? En el caso del natural también es la extracción. En el caso del procesado, el reformado, la conversión energética, la gestión de energía y la energía de un vehículo rodando, por ejemplo, pues ahí tenéis las cifras de eficiencia. El caso, por ejemplo, de gas natural, que lo vamos a convertir en combustible para pilas de hidrógeno y mover coches. La extracción, la limpieza, el suministro del gas natural tiene un rendimiento aproximadamente del 88%, ¿no? Es decir, perdemos un 12% de la energía en la extracción. El petróleo más o menos igual, ¿no?, que el gas natural, porque la extracción es de pozo, es hacer la perforación y hacer el bombeo, prácticamente no hay diferencia. En el tema del procesado, en el caso de la pila de combustible tenemos dos posibilidades: convertimos a metanol para un reformador de pila en el caso de automóviles, o convertimos a hidrógeno tradicional, a hidrógeno gas, para su procesado bien en sistemas de potencia, bien en automóviles. En el caso de la conversión a metanol, la conversión de gas natural a metanol tiene una eficiencia de entre el 76 al 81%. En el caso de la conversión a hidrógeno, entre el 68 y el 75%, son muy parecidos. Lo que pasa es que, bueno, el reformado con vapor de agua del metanol tiene una eficiencia del 80 al 85%, mientras que el consumo directo en la pila de combustible se puede hacer desde la conversión de hidrógeno. La pila de combustible, si es una pila de óxido sólido o es una pila, si es una pila polimérica, puede tener un rendimiento mayor, pero si es una pila de calor y electricidad, entre el 50 al 55%, el 50 al 60%, podríamos llegar hasta el 70% en el caso de una pila polimérica. Y luego el rendimiento de los motores, los controles, los accesorios, del 75 al 85%. Con lo cual nos vamos, en el caso de gas natural, a vehículo andando con reformado de metanol, entre un 20 y un 28%. En el caso de vehículo andando con hidrógeno reformado directamente a hidrógeno, gas natural reformado directamente a hidrógeno, pila de combustible, entre el 22 y el 33%. Caso más favorable. En el caso del petróleo, a la extracción el 89%, el procesado de la gasolina en vehículo de combustión interna a gasolina en movimiento, el 18% tiene la eficiencia, con lo cual la eficiencia final se me va al 15%. Y en el caso del reformado autotérmico, la pila de combustible y los motores, la eficiencia final me va del 24 al 31%. Como veis, el gap que hay de eficiencia energética se puede ir al 10-15%. No es tanto como dicen los que defienden el tema de las pilas de combustible, aunque puede ser importante, ¿no? Bien, es verdad que sabéis que en el tema de los vehículos un 15% se puede ahorrar con sistemas alternativos de ahorro energético, como puede ser el start-stop y estas cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, esto está por ahí dando vueltas y todavía sigue en debate, ¿no? Esto aplicando exclusivamente el razonamiento de eficiencia térmica, ¿eh? Sí, por eso
al final lo que manda es la pasta siempre, ¿no?, en todo esto. Y si aplicamos solo un criterio de eficiencia térmica, es difícil justificar, ¿no? Es difícil justificar el utilizar el reformado de hidrógeno exclusivamente por la eficiencia térmica, ¿no? Lo único que podemos justificarlo de forma fehaciente es en el tema ambiental. ¿Por qué? Pues económicamente en el tema ambiental Kioto es un 12% de baja de emisión de CO2 y está garantizado en cualquier caso, ¿no? Es decir, si nosotros cambiamos el modelo a vehículos de pila de combustible, automáticamente ya hemos cumplido el protocolo de Kioto. Sería el único argumento. Pero, bueno, el protocolo de Kioto no es universal y no está aceptado por todos los países, con lo cual seguimos, como en los últimos años, con el tema de, bueno, no sabemos muy bien qué queremos hacer, ¿no? Paro aquí y mañana seguimos y acabamos este tema.